A continuación, Vidas de la Sabana, solo por Cuapac Televisión. El siguiente programa es apto para toda la familia. Para una mayor comprensión se recomienda a los menores de edad verlo en compañía de sus padres o de un adulto responsable. El canal comunitario de Cogua Cuapac Televisión no se hace responsable de las declaraciones dadas por las diferentes personas que aparezcan en nuestras producciones audiovisuales y tampoco se identifica con la postura de las mismas. Así es, señoras y señores, bienvenidos una vez más a un capítulo de Vidas de la Sabana, el formato de Cuapac Televisión con el que nos sentamos a dialogar con personas de la región de Sabana Centro para conocer un poco de su vida, personas influyentes que han aportado algo, un granito de arena en nuestra sociedad. El día de hoy le tocó el turno a don Alfonso Martínez. Don Alfonso, bienvenido a Cuapac Televisión, a nuestras cámaras y a Vidas de la Sabana. ¿Cómo está? Pues muy bien, Daniel, y un saludo cordial para todos nuestros amigos de Cuapac. Verdad que complacido de estar en este importantísimo medio de comunicación aquí en Sabana Centro, que le ha aportado bastante a la difusión, y no solamente a la difusión como tal, sino también le ha dado la mano a los diferentes municipios, especialmente a esta localidad hermosa como es Cogua. Claro que sí, don Alfonso. Bueno, recordarle a las personas que Alfonso Martínez es un periodista como tal, todo el mundo, pues bastantes personas yo creo que lo reconocemos por su rol profesional como periodista regional, con un medio de comunicación bien posicionado en Sabana Centro. Pero don Alfonso, empecemos diciéndole a las personas quién es Alfonso Martínez. Hablemos un poco de su historia, desde los inicios. Bueno, yo, Luis Alfonso Martínez Correa, nací en Bogotá, fue en el año 62, para que hagan cuentas más o menos qué edad tengo hoy. Pero desde ese tiempo, desde muy pequeño, pues empecé a meterme con el cuento de la radio, especialmente cuando estaba vigente fuertemente Radio Santa Fe y Todelar, por encima de RCN, por encima de Caracol, de W Radio, por encima de Blue Radio, por todas estas emisoras. Entonces, en ese tiempo se escuchaba mucho la radio, en esos radios, me acuerdo de tubos que tocaba esperar un momentico para que se calentaran y prendieran el radio. Ya después llegaron los transistores, pero seguíamos escuchando a través. Ahí fue cuando empezó como a llamarme la atención, gracias a mi papá, que todo el tiempo, permanentemente, estaba colocando noticias, y ahí empezó a motivarme todo este tema. Pero yo empecé a hacer estudios, yo fui de pronto un poco, no indisciplinado, pero sí estuve siempre en conflicto con algunas instituciones educativas, porque me parecían que eran instituciones que frustraban el aprendizaje de muchos jóvenes. Yo estudié, pues, todos los estudios que hice, los hice casi que un año en cada colegio diferente, precisamente por eso. O sea, porque me gustaba, no pelear, pero sí había mucha controversia en cuanto a pensamientos con los diferentes rectores, profesores de las instituciones educativas. Aprecio mucho la educación, aprecio mucho a mis profesores, a quienes me dieron la mano, a quienes me enseñaron. Entonces seguramente eso me permitió a mí una pluralidad también de pensamientos y poder también tener un pensamiento propio, autóctono y con un criterio que yo le agradezco a Dios que me lo haya dado así, para poder determinar varias acciones y no cometer errores ni imprecisiones, o sea, al máximo. Por eso el eslogan que nosotros tenemos es el equilibrio y la precisión en la información. Todo eso lo hicimos. Bueno, hay varios temas, ¿no? Yo fui scout, Boy Scout, varios años, en el barrio 20 de Julio en Bogotá, donde yo vivía. Ahí en la iglesia del Divino Niño, hay un colegio donde también estudié, el colegio salesiano. Ahí también hacíamos nosotros las prácticas de scout. Más adelante fui a otra institución educativa, me vinculé con la Cruz Roja Colombiana. Allí estuve tal vez 13 años, casi 14 años de voluntario, haciendo varias actividades. Estuvimos por ejemplo, en Armero, estuvimos en las inundaciones de Patio Bonito, ayudando a sacar gente. Bueno, en fin, ese ha sido más que todo el rol nuestro. Posteriormente, por decisiones y por seguramente disposiciones divinas, llegué aquí al municipio de Zipaquirá. Venía por un mes, me quedé un mes, me quedé 2 meses, y aquí ya llevo más de 30 años viviendo felizmente. Hay bastantes historias para contar. Me llama mucho la atención la parte de la Cruz Roja Colombiana y la participación de don Alfonso, pues, en el tema del rescate y demás de Armero, que pues es una historia bastante, un poco fuerte que ha pasado acá en Colombia. Hablemos un poco y devolvámonos en el tiempo, ya vamos para
para lo de la Cruz Roja. Don Alfonso, ¿en qué momento decide venirse a Zipaquirá, empezar a trabajar acá? ¿En qué año más o menos y por qué? Eso como en el año 90 como en el año 90 aproximadamente. Okay. No, yo me vine aquí para Zipaquirá fue porque me casé, no, o sea, me casé con una bogotana. No tenía a dónde irme a vivir, eso es algo curioso. Sí. Entonces, pues nos casamos, pero todavía no habíamos buscado apartamento ni nada por el estilo. Entonces, una tía de mi esposa vive aquí en Zipaquirá. Entonces ella dijo, pues, mientras buscan dónde dicen a vivir, pues si quiere, van a Zipaquirá y allá les tengo un apartamentico, se quedan ahí y se regresan. Entonces ahí fue cuando dijimos, pues hagámosle, a ver, vamos para Zipaquirá. Nos quedamos un mes y efectivamente le pagamos el primer mes de arriendo. Trabajaba yo en Bogotá, volvía todos los días. No conocía yo así profundamente a Zipaquirá, aunque sí había venido años anteriores como turista, como visitante aquí al municipio, pero no conocía lo que hoy podemos decir que es esta hermosa ciudad. Entonces inclusive a veces me perdía, porque yo llegaba tarde de la noche y como no tenía la claridad donde quedaba, me perdía, me tocaba ubicar rápidamente la casa, no teníamos celulares todavía, sí, como para uno ubicarse, y la comunicación de telefonía no es que la tuviéramos tampoco. Pero bueno, entonces me fui quedando y entonces pagamos el primer mes de arriendo, después, bueno, quedamos otro mes, caramba, pagamos el otro mes, después el otro mes y terminamos quedándonos aquí. Ya después nos fuimos a vivir a otra casa, posiblemente a otra, adquirimos una casa también aquí nosotros y bueno, no nos pudimos ir y doy gracias a Dios que no me haya permitido dejarme ir porque definitivamente amamos a Zipaquirá, nos gusta Zipaquirá y es sabroso estar aquí en Zipaquirá y con mucha gente maravillosa como la que tenemos en esta hermosa capital salinera. Y no solamente aquí, solamente en Zipaquirá, sino en toda la región, porque es que nosotros más que vivir en Zipaquirá vivimos en Sabana Centro y esto es espectacular. Pasando un poco más hacia atrás de la historia, don Alfonso entonces empezó con el tema del periodismo y la comunicación pues por influencia de su papá. A toda hora entonces él escuchaba radio para las noticias y ahí fueron los primeros pinitos que su merced empezó a construir pues de interés hacia el periodismo. Totalmente, sí, él fue el que empezó y empezamos inclusive con mi papá a comentar noticias, a hacer seguramente algunos pequeños análisis, porque tampoco es que los hiciéramos en profundidad, pero sí escuchamos todo el tiempo información, las noticias, el deporte de eso, que lo patrocinaba ESO Internacional. En Radio Santa Fe, los programas de Radio Santa Fe, Mañanitas Colombianas de Radio Santa Fe, un programa que patrocinaba la Flota Mercante Gran Colombiana, también esa emisora, en la emisora también de Todelar, muchos programas, entonces me acuerdo hasta los eslogan, por ejemplo, Radio Santa Fe, que era más o menos el estilo como se llamaba, Radio Santa Fe, y en Radio, en Todelar, entonces, bueno, también es Super, ¿no? Si lo dice Super, póngale la fila. Vivíamos como en esas tres emisoras especialmente. Santa Fe, Radio Super y la otra emisora que era Todelar de la familia Tobón de la Roche. Sí. Entonces ahí estábamos con estas tres emisoras, totalmente cambio de emisora, escuchemos noticias y íbamos creciendo en esa parte. Ya más adelante en los colegios, pues yo llegaba con esa motivación a montar periódicos murales especialmente. Entonces empezamos con un periódico en un colegio en Bogotá que se llamaba, ya se cerró, lástima, el Colegio Alfonso López Pumarejo, uno homónimo del Colegio Alfonso López Pumarejo que era aquí en Nemocón, pero allá estudié y allá colocamos un periódico mural que se llamaba Hazaña. Inclusive me acuerdo que la profesora de literatura me hizo la corrección porque dijo, bueno, está bonito el periódico, pero Hazaña es con H, lo hemos hecho sin H. Entonces, me acuerdo mucho de esa anécdota, pero ella nos impulsó con otros compañeros para motivar y para que siguiéramos realizando esas actividades. Algo de principiante, se puede decir. Totalmente, de principiante. Pero ella, la profesora Celia se llamaba, nos motivó para que siguiéramos adelante con ese periódico. Ya después con ella hicimos otro periódico también ahí, que eran fotocopias, que se llamaba Pluma Literaria. Entonces participaban todos los jóvenes, los estudiantes de esa institución y cada cual pues colocaba ahí sus escritos, sus poemas, comentarios, y entonces ahí fue como fuimos nosotros metiéndonos a este cuento del periodismo. El periodismo clásico, se puede decir, sí, con el que sí, bastantes generaciones hoy en día que han hecho un periodismo muy interesante con la modalidad con la cual empezaron, se puede decir como tal. Sí, y digamos todo esto al lado de la Cruz Roja pues también se fue conformando. Sí. Ya cuando estuvimos en Armero,
también el tema, pues obviamente periodistas de todas partes del mundo y de todas partes de Colombia llegaron allí, entonces yo me ponía, y pues además de la obra que estamos trabajando, pues también me ponía a mirar cómo trabajaban esos periodistas. Entonces vimos que se podía hacer el trabajo, porque también eso, al lado de una cosa uno va aprendiendo la otra, y empezó a gustarme más todavía. Entonces empezamos y así fue como trabajamos nosotros en nuestros inicios. Bueno, pasemos ahora para ese tema que muchas personas se estarán preguntando, bueno, don Alfonso, ¿qué fue lo que hizo en la Cruz Roja? Entonces se puede decir que don Alfonso estuvo de rescatista y de periodista al tiempo, sí, en simultánea sí, los dos oficios. Sí, inclusive nosotros hacíamos también algunos reportes para la misma Cruz Roja en ese tiempo. Okay. La Cruz Roja en Bogotá, yo estaba en Bogotá como socorrista, pero por el tema de armero nos llevaron a armero por esa situación, y allí estuvimos trabajando también un buen momento. Bueno, cuéntenos un poco sobre este tema de armero, que fue llegar allá en esta emergencia que se presentó hace unas décadas allá. Su merced, ¿cómo lo vivió? Bueno, como todo lo de la radio, o sea, al 100% radio, sabíamos de la situación, y me acuerdo que constantemente estábamos mirando las noticias de que empezó el tema de la activación del volcán del volcán Nevado del Ruiz, Arenas de Nevado del Ruiz. Entonces, todas las noticias, escuchaba mucho a Yamí Amat, cuando era el director de Caracol Radio, escuchamos a Juan Gozaín, y empezó toda esa situación. Escuché una emisora y la otra, entre Caracol y RCN en ese tiempo, y escuchando todo ese momento, ¿no? Ya cuando empezó que el tema de la fumarola, que caían cenizas a muchos kilómetros de distancia donde estaba el volcán, entonces todo eso empezó como a preocupar. Entonces me acuerdo de esa noche, porque yo hasta dormía con la radio prendida, me gustaba. Y claro, de un momento a otro fue que se supo esa noticia, que infortunadamente se había hecho erupción y una avalancha había acabado con armero, y cuando escuchamos a un aviador que haciendo un vuelo por encima de armero, pues daba esa noticia que infortunadamente se había sepultado Armero, que ya no existía ese municipio. Eso parecía algo increíble, algo que, digamos, eso no puede ser, pero infortunadamente eso sucedió. Entonces al otro día, pues yo estuve tranquilo, pero no fui a la Cruz Roja, pero 2 días después sí nos pidieron el favor de que fuéramos a colaborar, y fuimos hasta allá, fuimos hasta el Catán, hasta la Cruz Roja, que queda en la avenida 78 en Bogotá. De ahí pues seleccionaron un grupo de personas y nos fuimos hasta Ibagué, de Ibagué a Armero, a hacer ese trabajo. ¿Se puede decir entonces que ha sido una de las experiencias más fuertes que ha vivido don Alfonso Martínez? Estamos hablando de 1985 exactamente. 85, sí. Antes de llegar a Zipaquirá, de hecho. Sí, claro, mucho tiempo. Antes de llegar a Zipaquirá, año 85, sí. Y 8 días, pues habíamos visto lo del Palacio de Justicia, ¿no? Sí, también. Que también fueron 8 días, tal vez 5 y 6 de noviembre del 85, pero allá sí no estuve, pero cerca, pero fue por accidente, por un trabajo que yo estaba realizando, pero ahí sí yo no estuve directamente en ese espacio de trabajo. Estaba ahí sí cerquita. Me acuerdo mucho que empezaron a llegar todos esos carros del ejército y todo eso parecía una guerra. Pero no estuve ahí cerca, por lo que la oficina donde yo trabajaba, que también yo trabajé en ventas, fui vendedor, entonces quedaba ahí cerca también al centro de la capital de la República. Ya hemos pasado por 2 acontecimientos importantes de Colombia, lo que viene siendo Armero, el Palacio de Justicia, entre otros más, y esto me lleva a una pregunta muy importante que es muy valerosa en esta entrevista, y es, para Alfonso Martínez, ¿qué tan importante significa llevarle a las personas a través de un medio de comunicación estos sucesos? A través de la radio, televisión, ¿cómo se hace? Sí, mire que yo soy muy prudente, ¿no? O sea, yo no me gusta de pronto que la chiva quede de una vez, sí. Precisamente por eso, porque yo me acuerdo en ese atropello de muchos periodistas que, pues presionados seguramente por las chivas, pues a veces hasta fantaseaban cosas que no existían. Entonces a mí me parecía también eso como peligroso, porque es una desinformación a la comunidad, que la ponían en una situación que me hace acordar hoy lo del COVID-19. Si uno observa por medios nacionales, entonces hasta la misma música, pum, 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 que el COVID-19, entonces todo eso lo mata a uno.
O sea, uno lo mata el miedo, la desesperación, no tomar las cosas con tranquilidad. Entonces todo eso le empieza a uno como a generar una adrenalina negativa, y entonces eso repercute también en que uno psicológicamente se va afectando, se va enfermando y va afectando a las demás. Entonces a mí me parece eso muy peligroso. Entonces con este tema de los medios, pues yo trato de buscar una realidad al máximo, o sea, encontrar la realidad que es, sin llegar a causar confianza, pero tampoco desesperación, porque el exceso de confianza pues también es otra situación que seguramente nos puede llevar a nosotros a la muerte, pero también la desesperación, el temor, el miedo, el pánico es algo que tampoco, y eso también lo aprendí yo en la Cruz Roja, porque decía uno, inclusive para atender un paciente, decía primero que todo, respire tranquilo, no se afane, no se precipite, actúe eso sí bien con seguridad, Sí, claro. y con rapidez, pero no con desesperación. Entonces todo eso me ha enseñado también y me ha servido también para el tema del periodismo, que de pronto uno sí se puede equivocar, ni más faltaba, pero hay que buscar la forma para que esa información llegue lo más pura, lo más nítida, lo más clara y transparente a la comunidad, o sea, sin despertar de pronto pánicos, pero tampoco en el caso, por ejemplo, del COVID-19, tampoco causar demasiada confianza. Okay. Todo tiene su medida. Cabe resaltar, ya que estamos hablando de este tema del COVID-19, que esta entrevista pues la estamos haciendo con todos los protocolos de bioseguridad debidos, el tema del distanciamiento y demás. Continuando con la entrevista y lo que menciona don Alfonso, pues ya lleva bastante trayectoria como tal dentro del periodismo. ¿Cómo ha visto la transformación del periodismo, resaltando que usted desempeñó esta labor en épocas en las que no habían redes sociales, no habían tantas ayudas tecnológicas, y hoy en día el uso de las redes sociales es casi que obligatorio para los medios de comunicación? ¿Cómo ve esta transformación? Bueno, el periodismo me ha gustado desde varios aspectos, yo creo que de todos, ¿no? Pero antes, cuando no existían las redes sociales, pues uno buscaba la credibilidad en los medios que a uno le generaba mayor confianza. El caso de Caracol con don Yamí Amat, el caso de RCN con don Juan Gosaín, que me parece un caballero también del periodismo, una persona que con toda la tranquilidad también desmenuzaba minuciosamente todo, pero él no tomaba ninguna posición personal. Hoy en día uno no toma, por ejemplo, en el caso mío no me gusta tomar posiciones personales y respeto el pensamiento de los demás. Y cuando hay una situación, esa presunción de inocencia tiene que ir hasta el final. Pues obviamente uno tiene que cuestionar, tiene que indagar, tiene que investigar, pero uno no puede estar dando veredictos finales ni inducir a la gente a que esta persona es mala o esta persona es buena. No, simplemente o esta persona tiene la razón o no la tiene, dice la verdad o no la dice. Simplemente pues es confrontar partes, dar a conocer a la comunidad los pensamientos, el análisis, y ya la gente pues hará su propio juicio. Pero digamos, uno como medio de comunicación, a mí me parece demasiado peligroso dar un juicio y juzgar a una persona porque se han equivocado. Mire, yo me acuerdo una vez un señor que lo acusaron de haber secuestrado a unas personas, de guerrillero y todo lo demás, nomás por el hecho de que tenía un nombre parecido a un guerrillero, un homónimo. Entonces, esa persona lloraba. Yo me acuerdo que lo entrevistó en ese tiempo J. Mario Valencia, y allá en el estudio él lloraba y juraba y decía: mire, les juro que no soy yo. Y todo el mundo que sí. Menos mal que no había redes sociales en el tiempo, porque seguramente también lo habían acabado psicológicamente. Y más viral el tema. Y más viral. Pero entonces él me echó por todo lado, y la familia, y no tenía, digamos, antecedentes penales de ninguna clase. Lo condenaron. Fue condenado. Y todo el mundo y medios de comunicación condenado a ese delincuente, y bueno, todo el cuento. Pero con el tiempo se supo la verdad y esa persona salió inocente. O sea, con el tiempo, aunque ya había sido condenado, pues se supo la verdad por lo menos, y él salió, y efectivamente después se encontró al que sí era el criminal verdadero. Entonces, es unas situaciones pues bastante complejas. Inclusive Gustavo Castro Caicedo, me acuerdo que él escribió un libro de temas parecidos que se llama La televisión nos mató el alma. Sí. Una familia que también fue condenada, pero injustamente por noticias que, o sea, digamos, pues de pronto por el boom, por subir el rating. Entonces todo eso lo hacen un espectáculo, y eso a mí me parece que es malo para el periodista, malo para la comunidad y malo para todos. O sea, es algo que uno tiene que tener mucho cuidado, y a veces yo prefiero dejar pasar información
hasta no estar completamente seguro. Porque es que uno puede causar un mal de un momento a otro, pero después para resarcir eso es bastante complicado. Se puede decir que es hasta peligroso. Sí, señor, claro. Prácticamente, claro que sí. Don Alfonso, con toda esta trayectoria y con todo esto que nos dice, ¿qué decirle a los jóvenes que hoy en día se están formando profesionalmente dentro del periodismo, la comunicación social, sabiendo que hoy en día con precisamente el tema del manejo de redes sociales, como que la información está más a la mano y hay más inmediatez al momento de uno informarse y conocer la verdad de las cosas, pero digamos, ese afán puede llevar a un accidente periodístico, llamémoslo así, como este tipo de errores que estamos mencionando? No, claro, porque es que uno a través de las redes sociales o a través de los medios de comunicación puede, si es irresponsable, puede uno causar terror, pánico, uno a través de un medio de comunicación. Y recordemos que al inicio de la radio, pues existió un ejemplo de un señor a través de una emisora que dijo que habían llegado los extraterrestres y que estos extraterrestres estaban acabando con el mundo. Es como una anécdota y mucha gente se murió de pánico, le dio paro cardíaco por eso, porque o sea, la imaginación es tan fuerte. Entonces la gente, sí, claro. Entonces, claro, uno puede sacar una noticia de manera irresponsable y puede causar un daño bastante fuerte a una comunidad, a un mundo, inclusive. Sí. Por eso es que hay que, con guantes de seda, muchas veces manejar la noticia. Que hay que ser de carácter, claro, hay que tenerlo. Hay que ser fuerte con el tema. Un periodismo investigativo, si se hace, hay que hacerlo también con responsabilidad. Y llegar a unas conclusiones que deben ser aterrizadas y que, desde luego, van a ser ejemplo para que no se cometan esos errores y para que se castigue a quien ha hecho daño a un municipio, a una ciudad, a un país o a una persona. Entonces todo eso. Entonces toca es con mucho cuidado no precipitarse y no creer todo lo que se escribe en las redes sociales, porque inclusive hace algunos días nos pasó una anécdota, hace poco, hace 8 días que se declaró el tema de la pandemia en Bogotá. Entonces el gobernador de Cundinamarca había colocado en enero una información que no se precisó en los días. Entonces dijo, este viernes, sábado, domingo y hasta lunes vamos a tener confinamiento en Cundinamarca. Entonces dije, caramba, yo vi esa noticia, a mí me llegó por 3 fuentes diferentes ese video. Entonces me puse a mirarlo, pero entonces también hay que tener olfato. Entonces ese mismo día, en la mañana, el gobernador había mandado un mensaje también de que se cuidara todo el mundo con el tema del COVID-19. Y entonces, claro, como a las 2 de la tarde me llegó a mí el otro mensaje que el gobernador estaba hablando de eso, porque él no precisaba ni que era enero, ni que era enero 21, ni no, este fin de semana decía, viernes, sábado, domingo y lunes, confinamiento en Cundinamarca. Pero entonces yo me acordé, dije, no, pero esto es algo raro, porque esta mañana el gobernador estaba bien afeitado y ahorita está con una barba como de 3 días. Entonces, claro, ahí fue donde me causó a mí la suspicacia. Entonces, inclusive yo llamé a la gobernación y le dije a la jefe de prensa, oye, está pasando este video que me parece peligroso, porque el gobernador pues en su momento no precisó las fechas. Y efectivamente fue cuando después salió el comunicado de que el video era totalmente, no correspondía a la fecha. Ok, sí recuerdo bien el tema, porque también pasamos por eso y recordamos que hubo bastante confusión en las personas y no se sabía bien cuáles eran las medidas que se iban a adoptar. Sí, y hay que tener cuidado, porque uno tiene que tener el olfato. Una vez en la emisora aquí en Catedral Estéreo, llegó un señor hace algunos años que todavía no teníamos los internet, pero en ese tiempo estaban metiendo para un mes de octubre, por debajo de las puertas, alguien que como siempre, infortunadamente hay gente que le gusta causar terror, pánico y demás. Unos panfletos que decía que iban a sacrificar para el 31 de octubre estudiantes de diferentes colegios aquí en Zipaquirá, pero por causar pánico. Y efectivamente, un 30 de octubre, me acuerdo mucho de ese año, bueno, no un 30 de octubre, no, el 30 de octubre de ese año, llegó un señor a la emisora diciéndome desesperado, don Alfonso, acabaron de asesinar a 2 estudiantes de la presentación. De ¿cómo así? Sí, 2 estudiantes. Dije, pero ¿cómo se le ocurre esta cosa? Sí, hermano, dijo, ¿y usted cómo sabe? Dijo, porque yo las vi, me decía él. Yo las vi. Yo vi que la entraron a la morgue y todo eso, y tenían el uniforme. Y fue por esos panfletos que apareció. Entonces yo le dije, tranquilo, man, siga, siéntese y tómese un vasito de agua. Él le alcanzamos el vaso de agua, le permítame. Y me puse a investigar por todo lado, nadie más. Llamé a la presentación, llamé al hospital.
Y salí y le dije, oye, venga, ¿dónde fue eso? No, que vi eso. Pero mira, acabo de llamar a la personería, acabo de llamar a la alcaldía, al hospital, al colegio, y me dicen que eso no es cierto. Dijo, no fue que me contaron. Le digo, ¿cómo es que me contaron? Si usted me está diciendo que usted lo acabó de ver. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado. Si uno no puede precipitarse. No se puede precipitar exactamente nada, porque por más de que le digan, por más de que haya una persona con credibilidad, a lo mejor puede estar mal informada. Entonces, eso es muy delicado. Eso es algo que uno debe tener bastante cuidado para no cometer esas fake news, lo llamamos ahora, ¿no? Esas noticias falsas, que es un peligro. Si uno pierde la credibilidad como medio de comunicación, sí está grave. Las famosas fake news que hoy en día se riegan por todo lado y se viralizan muy fácilmente. Sí, no, y así una serie de temas. Me acuerdo otros casos, por ahí cuando estaba José Caicedo de alcalde, que alguien me llamó cuando habían demandado a José Caicedo y lo querían destituir. Y bueno, entonces esa tarde, yo tengo el noticiero de 12 a 2 hace 20 años. Entonces fui y entrevisté a José Caicedo, como anécdota, ¿no? Entrevisté a José Caicedo, faltaba como 25 minutos para el mediodía, lo entrevisté como en 10, 15 minuticos y salí. Cuando salí, entró una llamada que me dijo, uy, Alfonso, estoy aquí en la Procuraduría. ¿Y qué hace por allá? Digo, no, que estoy mirando aquí al alcalde, así me dijo. Estaba el hombre orinado del susto. Le dije, ¿cómo así que orinado del susto? Pues si yo acabé, pues no le dije, no, pues ya acababa de hablar con el alcalde, ¿no? Yo, ¿cómo así? ¿Pero cuál alcalde? Dijo, no, pues el alcalde de Zipaquirá. Le dije, ¿eso qué le pasó? No, esto. Y dije, no, pero ¿cómo así, hermano? Y yo le seguí la corriente. Y digo, y también está el secretario de no sé qué, el de planeación. Bueno, le seguí la corriente. ¿Y qué tal si yo le como cuento? Yo acababa de hablar con él. Y no, pues, inclusive le dije, ¿sabe qué? La verdad, hermano, yo le iba a sacar a usted al aire, pero no lo voy a sacar al aire para hacerlo quedar mal. Pero no lo voy a hacer, porque es que yo acabé de hablar con el alcalde y está aquí en la alcaldía. Usted me está diciendo que el alcalde está en Bogotá, en la Procuraduría de Bogotá, ¿no? Entonces, ahí es donde uno también tiene que tener mucho tacto, mucho cuidado. Bastante, y digamos que viene siendo responsabilidad de parte y parte siendo el rol del periodista y la contraparte de la persona como espectador. ¿Qué decirle precisamente a las personas que se dedican a ver redes sociales, a consultar información, y también qué decirles para que tengan cuidado y esa alerta siempre despierta ante las fake news, porque vienen siendo peligrosas, como lo hemos venido resaltando? Sí, no, inclusive a nosotros nos han falsificado los logos de estrategia y han colocado noticias que no son y las han compartido. Simplemente es ir directamente a la fuente. O sea, si alguien, por decir algo, W Radio, entonces que sale un logo de W Radio, pero no lo ha compartido directamente de W Radio, o uno ve que no se ha compartido directamente de ese medio de comunicación, pues uno ir directamente a la fuente o escribir en Google la noticia o el titular que aparece ahí en el buscador, y ahí lo llevará, si es cierto, a la empresa que lo emitió, o de lo contrario no va a aparecer ahí. Si no aparece, entonces eso ya es algo que no es cierto. Claro que sí, también tener mucho tacto al momento de consultar información. Sí, hablamos claro. Un poco de periodismo con Alfonso Martínez, ahora hablemos como tal también de su vida, continuando con esta trayectoria. Llega a Zipaquirá y sabemos bien que usted se posiciona con un medio de comunicación regional para Sabana Centro. Hablemos un poco de eso. Estamos hablando de Estrategia Medios, que vienen siendo incluso colegas de Cuapac Televisión. Sí, pues nosotros empezamos, yo empecé en la emisora comunitaria Catedral Estéreo. O sea, llegué aquí a Zipaquirá a trabajar en otros temas y bueno, pues aunque desde luego había hecho otros pinitos por ahí con otros medios de comunicación, pero no así de gran fortaleza, de colaborador más que todo, a veces ayudando con algunas noticias de mucho tiempo atrás. Pero llegué aquí y se dio la oportunidad con Catedral FM Estéreo. Entonces yo fui a la emisora, pero no a buscar el trabajo, sino que me encontré con Rosita Algarra, una señora aquí muy distinguida de la iglesia. Ella trabajó o ayudó mucho con la iglesia católica. Ella pues estudió temas que tienen que ver precisamente con la parte religiosa y la conocía. Entonces una vez yo subí aquí por el centro y me la encontré y me dijo, venga Alfonso, ¿qué está haciendo? Le dije, no, pues tengo que ir a hacer una vueltica por allí. Dijo, ¿tiene tiempito que me regale media hora? Le dije, claro, Rosita, ni me faltaba, ¿qué hay que hacer? Digo, venga, me acompaña allí y me ayuda con unas lecturas. Entonces listo. Y nos fuimos con
con ella, pero yo pensé que íbamos para la iglesia de la Catedral de las Lecturas, y de pronto debe ser alguna misa. Íbamos por el otro lado, bueno, debe ser en la iglesia del Sagrario, en la capilla del Sagrario. Sí. Íbamos más arribita. Entonces entramos allá al despacho parroquial, que en ese tiempo la emisora quedaba al fondo, no donde soy. Entramos ahí, Dios que es que me ayude aquí en unas lecturas en la emisora. Entonces, perfecto, ella estaba explicando, ella tenía un programa en ese tiempo que se llamaba Misioneros del Tercer Milenio, con Rosita Algarra y con Constanza Cruz. Entonces empezamos, digo, bueno, ayúdame. Entonces yo le ayudaba, yo hacía las lecturas y ella daba la explicación. A ella ayudé como por una semana porque Constanza Cruz no pudo ir en esa oportunidad. Entonces Rosita dijo, pues ayúdame toda esta semana, si puedes. Claro. Entonces le estuve ayudando hasta ese viernes. Ya cuando sería el viernes, el padre Armando, quien era el director de la emisora, no lo conocía, me lo presentaron. Dijo, oye, lo he escuchado, Alfonso, y tiene buena voz, ¿por qué no me colabora y hace un programa acá? Le dije, claro, padre. Yo pasé mi proyecto y con mucho gusto. Le dije, claro, padre Armando, con mucho gusto. Y le pasé un programa y lo titulé Alto al Fuego. Alto al Fuego. Alto al Fuego. Olvide problemas, rencores, discordias, póngale el toque positivo a la vida, cuéntenos sus anécdotas. Y metíamos noticias. Entonces, con Alto al Fuego empezamos en la emisora Catedral FM Estéreo, que después lo transformamos a Estrategia Medios. Ok, viene siendo entonces ya cuántos años de trayectoria como tal, contando desde el inicio en Catedral Estéreo y la transición a lo que viene siendo hoy en día, y que pues la marca como tal hoy en día también ha tenido varias transformaciones. Pues digamos yo toda la vida, ¿no? O sea, con este tema, ¿no? Sí. Toda la vida, pero digamos aquí en Zipaquirá con Alto al Fuego, y después ya más adelante quisimos hacer un programa ya noticioso. Y porque ya estaba el padre Emilio, entonces ya el padre Emilio, ya se ha ido el padre Armando y el padre Emilio, ahí hubo una serie de trabajo, y el padre Emilio pues ya me iba a retirar yo, y el padre, me voy, muchísimas gracias. No, ¿qué pasó, Elena? Padre, me voy. Digo, no, ¿cómo me le ocurre? Quédese aquí, hombre, páseme un proyecto de noticias si quiere, yo se lo apruebo. Le dije, bueno, padre, vamos a hacer. Entonces le pasé el proyecto de noticias, entonces le puse el nombre de Estrategia. Y eso de estrategia lo puse fue porque yo había colaborado con un medio de comunicación en Bogotá, pero no era de noticias, sino más bien un medio de comunicación de venta de autos. Entonces le colaboraba un amigo que le ayudaba ya a hacer algunos pasatiempos. Entonces le puse, y ese se llamaba Planes y Proyectos Estratégicos. Entonces yo me gustó el nombre de Estrategia por el tema de la estrategia publicitaria y la estrategia de comunicación, y todo tiene que ver con estrategia, pero lo único que le cambió era ese fue por una X de extra. Okay, por la noticia, lo noticioso. Estrategia, o sea, fusionar estas dos palabras, y fue así como hicimos Estrategia. Entonces el sacristán que estaba en la emisora, que estaba ahí en la parroquia de la catedral, me dijo, ¿cómo llama el programa? Le dije, Estrategia, y él me dijo, los sucesos de la verdad. Él fue el que me dijo, los sucesos de la verdad, así va a quedar. Y ese fue el primer eslogan, Estrategia, los sucesos de la verdad. Y hasta hoy se mantiene. Sí, me dije, ¿por qué no la verdad de los sucesos? Le dije, no, porque es que no, si fuera la verdad de los sucesos, pues entonces sería como una redundancia. Es los sucesos y la verdad, yo lo personifico como si fuera alguien de la verdad. O sea, lo que acontece de totalmente manera cierta. Ok. Bueno, han sido ya entonces bastantes años de trayectoria como periodista de don Alfonso Martínez. Bien posicionado el día de hoy, continúa como periodista, pero ¿qué viene a futuro para su empresa, para usted como persona y como periodista profesionalmente como tal? Bueno, pues vienen muchas cosas, ¿no? Vienen muchas cosas porque dice un dicho que el que no avanza, retrocede. Y nuestro objetivo es avanzar, a pesar de las dificultades, que siempre hemos logrado sortear dificultades y salir adelante. Pero lo nuestro sigue avanzando. Nosotros yo empecé con un periódico pequeñito aquí en Zipaquirá que se llamaba Estrategia, pequeñito. Eso me lo ayudó que parecían fotocopias, eso me lo ayudó a hacer Urago, allí en el barrio San Juanito. Saludo cordial para él, para Urago, le conocemos popularmente. Y entonces me lo llevó a hacer, yo lo cuadramos, entonces salió ese periódico, mucha gente se burló, ¿de acuerdo? Pero es otra historia. Se burló por el periódico, inclusive me salió con algunos errores de colores, de fotografía, porque no era fácil. Tal vez fallas técnicas. Sí, okay. Pero entonces la gente,
algunas personas, otros me felicitaron. Me acuerdo de Gabriel Prieto, que me ayudó mucho. Gabriel Prieto dijo: Alfonso, usted empezó con eso, esto va para largo. Ya sacó uno, ya sacaba varios. Entonces empezamos, ahí salió el periódico. Entonces dejé de sacar un tiempo. Vale. Entonces para una campaña política, como casi un año después, pues una campaña política, y dije: no, ya no, incluso por ahí debe estar, ya no, porque no me gustó. Entonces yo mandé recortar, compré un papel periódico, empecé a recortar el papel periódico, organizar más o menos cómo iba a sacar el periódico. Entonces empecé a hacer con una maqueta, cuádrele por aquí, con esfero, titi, y me fui a vender publicidad con esa maqueta. ¿Y a pulso? A pulso, okay. No, una maqueta, era un papel. Y entonces me fui a vender publicidad. Dime, voy a sacar este periódico, se va a llamar Estrategia. Bueno, me fui, mucha gente creyó. Muchos políticos me compraron a mi publicidad. Llegó donde uno que me pasó un caso curioso. Entonces el hombre se puso allá a mirar, ese candidato a la alcaldía miraba el periódico, se rascaba la cabeza, y yo vendiéndolo ya. Lo cerró y dijo: no, tal vez, Alfonso. No. ¿Por qué no? Yo: no, porque usted nunca ha sacado un periódico. ¿Cómo pretende que yo compre publicidad en un periódico si usted nunca ha sacado un periódico? Me acuerdo que le dije: pues, doctor, de la misma forma como usted quiere que yo vote por usted a la alcaldía si usted nunca ha sido alcalde. Entonces, claro, me quedó así como timbrado, y le dije: bueno, muchas gracias. Me fui, saqué el periódico y, claro, se sorprendió cuando yo vi el periódico. Ya la siguiente edición él me compró 2 páginas. O sea, así fue que empezamos con el periódico. Una anécdota bastante importante, bastante interesante, de cómo al principio se notó un poco pues de desconfianza, sí, se puede decir, porque pues viene siendo desconfianza, sí, digamos como de principiante, lo que hablábamos hace un momento. Y hoy en día, ¿cómo están de bien posicionados y región Sabana Centro como tal, no? Sí, no, pues con el tiempo, que para mí todo esto he sido inquieto en esto. Sí. O sea, todo el tiempo. Entonces, el hijo mío que también tuvo anécdota conmigo, que tuvimos una situación difícil hace varios años cuando empezó Catedral Estéreo, porque hay dos anécdotas, el que le conté ahorita de Rosita, sí, y el de Navid. El hijo mío, me acuerdo que estaba en una situación económica, y entonces había un concurso en la emisora, eso fue antes de lo de Rosita, un concurso en la emisora de un programa que se llamaba La Tertulia. Alma bendita, lo dirigía Alex Omar Alfonso, y murió hace algunos años. Y entonces estaban rifando, yo me acuerdo, una ancheta con varios productos. Entonces el hijo mío me dice: oye, papá, llame. Yo tenía como 5 o 6 años. Papá, llame. No. ¿Para qué? Digo: papá, usted no es capaz de llamar. Así me dijo. Como 5 o 6 años me retó. ¿Usted no es capaz de llamar? Entonces, claro, cogí el teléfono, llamé a la emisora y pum, me entró la llamada. Entonces empezó: ¿con quién hablo? Con Alfonso Martínez. Bueno, vamos a hacer el concurso, a ver, y se van a ganar esta ancheta si nos responde inmediatamente las preguntas, pero tienen que ser respuestas inmediatas. Y empezaron: bueno, ¿para qué sirven los platos esportillados? Y yo inmediatamente, pues toda la vida he tenido chispazos. Sí. Entonces inmediatamente dije: para fondos de materas. ¿Para qué sirven las máquinas de afeitar viejas? Le dije: para quitarle la lana a los sacos cuando ya se están motoseando. ¿Para qué sirven los zapatos viejos? Le para echarlos a la basura. Bueno, entonces así cositas, y eso era rápido. Muy inmediato. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y finalmente pues dieron el ganador, y fuimos nosotros. Y nos fuimos, y efectivamente nos dieron esa ancheta. Entonces todo eso pues nos empieza como a motivar, y como a mí me gustaba mucho lo de la radio, pues se dio lo de Rosita, se dio lo del padre Armando y lo del padre Emilio, y ahí estamos. Ok, y se puede decir también del tema de uno arriesgarse para lograr las cosas. Sí, bastante, porque es que hoy en día, pues, a pesar de que no es que sea fácil, pero en el tiempo era más complicado. En el tiempo, aquí pues sí existía Armonías Zipaquireñas, pero era una emisora pues no muy, pues interesante, ¿no? Mucha gente la escuchaba, pero no, era muy cerrada por políticas, seguramente de sus propietarios, de don Eduardo, que en paz descanse, pero hasta ahí no permitía. Entonces ya lo otro, empezamos nosotros a vender publicidad. Y empezamos a organizar: padre, mire, trabajemos de esta forma porcentual con usted,
y promocionamos, porque la emisora comunitaria tiene que promocionar y tiene que ser soporte también para el comercio. Como emisora comunitaria que es comercio de aquí. Y así empezamos a entregar pues, las publicidades y con él, y así fue que empezamos nosotros. Inclusive traía yo publicidad por allá de Sopó, de otros municipios, para que se escucharan aquí a través de la radio, que en ese tiempo pues llegaba también perfectamente la emisora a Sopó. Lo que ya son emisoras comunitarias y el ministerio pues las trata de controlar únicamente para el municipio, pero sí tuvimos esa oportunidad y en Sopó tuve muchos clientes, aquí en Zipaquirá en ese tiempo que me permitieron iniciar con la radio. Pero sí es cuestión de decisión, de salir adelante, de no tener miedo, digamos, a la situación. Pues sí, hay momentos difíciles, complejos, pero todo se hace cuando hay convicción, porque es que uno tiene que tener convicción para hacer esta labor. Que se puede equivocar, sí. Que a veces uno tiene sus tardes, así como los toreros, cuando tenían sus tardes y otros no las tenían, pues se presenta y eso es apenas normal. Pero sí hay que seguir para adelante, mirar hacia el futuro y pues estar al día con la tecnología. Sí, porque hoy en día pues todavía sacamos el periódico físico, pero también lo tenemos en nuestra página web, que es una página web que también ha ido evolucionando, una página web que se está trabajando, y con el hijo mío que le comentaba que tenía 5 años, pues hoy es la mano derecha nuestra, y lo mismo mi hija, que es administradora de empresas, que estuvo trabajando un buen tiempo en un banco nacional importante. Bueno, pero ella dijo no, yo quiero irme a trabajar con ustedes porque vamos a hacer de estrategia el medio de comunicación más importante inicialmente de Cundinamarca, y para allá vamos. Ok, bueno, qué bueno eso. Entonces, integración familiar también dentro del emprendimiento, se puede decir. Sí, pero sin presión. Mire que sí, o sea, todo ello, porque yo ni a ninguno de mis hijos los he presionado para que les guste esto. El hijo mío es ingeniero de sistemas y tiene una especialización para todo este tema, y la hija mía es administradora de empresas y también está haciendo otras labores que tienen que ver con la parte comercial. Entonces, sin ninguna presión, yo nunca los presioné para que ellos estén trabajando conmigo, sino que naturalmente se fueron dando las cosas, se fueron vinculando y ahí estamos haciendo una buena labor. Obviamente son mis hijos, pero trabajamos como cualquier ciudadano, como cualquier trabajador en diferentes empresas. Como colegas. Como colegas, sí. Distinguiendo lo familiar Sí. de lo laboral. Sí, total. Bueno, don Alfonso, ya para finalizar, ¿qué decirle a las personas que nos están viendo en Vidas de la Sabana a través de las cámaras de Cuapac Televisión referente a su trayectoria como tal, pero a lo personal? Usted es un periodista que se ha hecho a pulso. ¿Qué decirle a las personas para que continúen luchando por sus sueños, por lo que quieren, y que continúen en ese emprendimiento quienes nos están viendo? Bueno, decirles que esto se hace por vocación más que por profesión. O sea, que a uno le guste, le llame la atención, que siempre esté eso, porque es que a veces nos metemos únicamente o nos acartonamos únicamente en una profesión, no. Y cualquier profesión, no solamente esta, sino un médico, un abogado, un ingeniero, un astrónomo. Si lo hace por vocación más que por profesión, estamos seguros que le va a ir muy bien y le va a servir mucho a un municipio, a la misma humanidad. Obviamente es importante la academia, hay que estudiar al máximo en las diferentes universidades, prepararse, hacer sus posgrados, hacer sus especializaciones, pero si no se tiene la vocación, pues difícil. Entonces, a veces las personas entran aquí porque piensan que esto es fácil, porque es sencillo, pero no. Todo esto también tiene obviamente sus altas responsabilidades, pero hay que hacerlo por vocación, por pasión, que a uno le guste. Si no hace todo esto de esta forma, estamos seguros que le va a ir muy bien. Bueno, don Alfonso, muchísimas gracias por estas palabras, por estos consejos. Muy bien los escuchamos, los acabamos de escuchar por parte de usted directamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en un capítulo más de Vidas de la Sabana. Bueno, pues a usted muchísimas gracias. Vidas de la Sabana, verdad que y vidas fuertes que hay aquí en Sabana Centro, por conocer, por escuchar, por aprenderles, ¿no? A través de todos estos temas uno va adquiriendo conocimiento, va adquiriendo también experiencia, no solamente la que uno vive, sino que a través de otras experiencias pues también uno se va formando a sus hijos, y vamos a tener una mejor vida en la Sabana, en el departamento y en el país. Pues muchísimas gracias, y a todos ustedes
muy amables y muchas gracias por permitirnos llegar hasta donde ustedes están. Muy amables. Bueno, don Alfonso, muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes por vernos en un capítulo más y recuerden que esta entrevista la pueden también encontrar en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Cuapac TV, síganos en redes sociales.